ahí en el libro de Nehemías, capítulo 13. Damos gracias a Dios porque fíjese bien cómo se van compaginando los tiempos, ¿verdad? Es el último capítulo de Nehemías, es lo último que me toca a mí ver de este libro. Y bueno, pues ahí encontramos un acto, ¿verdad?, de la escritura en el cual podemos hablar acerca de un acontecimiento reformador. Nehemías capítulo 13, perdón, Nehemías capítulo 13, ahí como título, ¿verdad?, nos dice reformas de Nehemías. Y bueno, pues el tema que hemos puesto nosotros al mensaje de hoy es haciendo cambios importantes. Haciendo cambios importantes. En este caso vamos a verlo a través de el pasaje, ¿verdad?, en lo que respecta a la vida del pueblo de Israel, y esperamos que a través de ello podamos mirar también en lo que respecta en lo personal, en cada uno de nosotros, ¿verdad?, qué cambios necesitamos hacer. Y pues el pasaje, ¿verdad?, nos ilustra, nos habla claramente acerca de lo que sucedió en aquel tiempo, y también cómo podemos verlo, ¿verdad?, a la luz del tiempo en el cual el Señor nos permite a nosotros vivir. Y bueno, pues es importante, hermanos, que estemos tomando en cuenta lo que la palabra de Dios nos dice, porque de ahí es donde debemos de partir. Empezamos a ver este tema de Nehemías en el capítulo 8, y vemos que empieza, ¿verdad?, o empezamos en el capítulo 8 hablando acerca de lo que la palabra de Dios estaba haciendo en la vida del pueblo de Israel, cómo este pueblo, ¿verdad?, venía de un tiempo de cautiverio, no habían experimentado un tiempo de adoración a Dios por más de 70 años, y bueno, pues cuando vienen a la libertad de regresar nuevamente a Israel, a Jerusalén en particular, empiezan a entender, ¿verdad?, el propósito de Dios, y todo a través de ¿qué?, de la lectura de la palabra. Eso fue como ellos pudieron tener un despertar, podríamos decir así, de conciencia, y empezar a entender, ¿verdad?, lo que tenían que hacer ahora, después de 70 años de cautiverio, de no llevar a cabo ninguna adoración, ninguna celebración de fiestas, de nada. Ahora empiezan a entender, ¿verdad?, cómo es que debe de ser su vida nacional. Y bueno, pues de ahí empezamos a ver, ¿verdad?, cómo el Señor viene haciendo cambios, viene haciendo transformaciones en la vida de este pueblo. Lamentablemente, ¿verdad?, lamentablemente vemos que un tiempo están bien, otro tiempo decaen, un tiempo están bien, otro tiempo decaen. Y esto lo hacíamos como una comparación con el libro de Jueces, que es muy, muy ilustrativo también en mostrarnos la condición del ser humano, y por lo cual nosotros podemos leerlo, ¿verdad?, y verlo ahí, para que nosotros podamos entender que no somos excepción y que nosotros también podemos caer en esos mismos errores, ¿verdad? Y decimos errores como consiguiente pecado. Eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, de no ser imitadores de lo malo, sino de lo bueno. Y como les decíamos, ¿verdad?, a través de estos pasajes estamos descubriendo grandes verdades, ¿verdad?, para la iglesia también el día de hoy. Son principios que no podemos pasar por alto, son principios que todavía tienen el valor, son actuales para la vida de la iglesia el día de hoy. Vemos en el capítulo 12, lo último que estuvimos viendo, es cómo el pueblo había hecho un compromiso, ¿verdad? Ellos dijeron, no, sí, vamos a empezar a comprometernos para que
haya el sustento para los levitas, para los sacerdotes, porque necesitamos de la palabra, porque hemos entendido, ¿verdad?, que nuestra relación con Dios debe ser continua, permanente, y estos hombres son los que Dios ha puesto para que sean quienes proveen, quienes alimentan, ¿verdad?, a toda la congregación. Así que no vamos a pasar por alto esto y vamos a tratar de mantenerlos, y de aquí no van a tener ningún problema, ¿verdad? Bueno, vamos a ir viendo lo que nos dice el capítulo 13, para mirar y entender un poquito, ¿verdad?, acerca de la historia del pueblo de Israel, pero también en la condición en la cual podemos pasar muchas veces nosotros si no prestamos atención a lo que la palabra de Dios nos dice. Bueno, lo primero que vamos a ver desde los primeros versículos, dice así: aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con agua y con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Fíjese bien aquí los cambios que está haciendo el pueblo. A través de la lectura de la palabra de Dios, ellos están entendiendo su condición, una condición que estaba errada, una condición que estaba fuera de la comunión, de la relación con Dios, con la simple lectura de la palabra. Por eso es importante, hermanos, la lectura de la palabra en el servicio que nosotros como iglesia prestamos. Y no solamente la lectura, sino también la explicación, ¿verdad? ¿De qué? De la palabra. Entonces, aquí estamos viendo los efectos, ¿verdad?, que están sucediendo inmediatamente. ¿Por qué? Bueno, pues porque esto ya se les había enseñado, ellos lo olvidaron por un tiempo. Fíjese bien, del capítulo 12 al 13, hay unos pocos años de diferencia, más o menos dicen los estudiosos que son aproximadamente 12, 13 años de diferencia entre el capítulo 12 y el 13. Nehemías regresó en el capítulo 12, regresó a continuar. Recordemos que él había dicho, pues voy a ir, ¿verdad? Y le dijeron, ¿cuánto tiempo necesitas? Nehemías les dijo un tiempo. Ok, se cumplió ese tiempo. Nehemías entendía que tenía que regresar a su trabajo, a su labor. Y bueno, pues ya estando allá por un tiempo, unos años, escucha otra vez las noticias de el pueblo, ¿verdad? ¿Cómo están? Y entonces hace el deseo, el propósito de regresar nuevamente. Y bueno, pues es lo que estamos viendo ahora en el capítulo 13. Dice aquí que aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Fíjense bien, los amonitas y los moabitas no debían de entrar. ¿Cuándo? Jamás. ¿En dónde? En la congregación de Dios. Ahorita vamos a ver lo que estaba sucediendo aquí, porque no era solamente, sí vinieron al pueblo y estuvieron aquí. No, era que se habían quedado, y no solamente eso, les voy a adelantar, se habían posesionado también de algunos lugares dentro del templo. Hasta ese punto había llegado. Ok, dice ahí, ¿verdad? ¿Cuál era la razón? Aquí nos dice cuál era la razón por la cual ellos no podían estar ahí, o no podían entrar ahí. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua. Recordemos que el pueblo de Israel viene el exilio de su liberación de Egipto. Están caminando por el desierto. En el desierto no hay ningún Oxxo donde puedan decir, aquí vamos a llegar y vamos a comprar las sodas y las papitas, ¿verdad? Nada de eso. No había nada en el desierto. Había solamente algunos lugares donde había pueblos, ¿verdad?, que debían de tener compasión por aquellas personas que venían en esas condiciones. Y dice que los moabitas y los amonitas cerraron sus puertas y no ofrecieron ayuda. Qué condenación tan grande, ¿verdad?, para estos hombres por ese acto. Son cosas que nosotros también tenemos que mirar, cómo nosotros servimos los unos a los otros. Dice ahí, sino que
dieron dinero, fíjese bien, no solamente fue que dijeron, no tenemos comida, a lo mejor posiblemente no tenían más alimento más que para ellos, ¿verdad? Pero no quedaba ahí, la condición de ellos, de su corazón, iba más allá. Dice, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Lo que ellos esperaban era que aquellos hombres, ¿verdad?, que venían, no solamente no recibieran alimentos, sino todavía aparte, ¿verdad?, una maldición. Y para eso habían contratado a un hombre, ¿verdad?, llamado Balaam, para que hiciera eso. Bueno, nos dice el verso 3, cuando oyeron pues la ley, fíjese bien, cuando oyeron pues la ley, ¿cuál ley? Aquella que había sido dada al pueblo de Israel, ¿verdad? Allá en el libro de Números, en el capítulo 22, no lo vamos a leer ahorita, ¿verdad? Pero lean el capítulo 22, el 23, y me parece que todavía es el 24, nos narran esta historia tal y como aconteció, ¿verdad? Entonces, ellos están escuchando lo que ya estaba escrito en la ley de Dios, y se dan cuenta, ¿verdad? Abren sus ojos, yo creo que en un asombro mayúsculo grande, por la condición en la cual estaban viviendo. Podrían ser algunos familiares o podrían ser ellos mismos, ¿verdad?, los que estaban en esa condición. Pues la palabra de Dios los hace entender, de abrir los ojos. Fíjese bien, dice ahí, ¿qué hicieron? Separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Todos aquellos que estaban casados con personas extranjeras, dice que los hicieron a un lado. ¿Por qué? Porque eran racistas, porque era una cuestión de orgullo. ¿Cuál era el punto? Porque estaban quebrantando la ley de Dios. Esa es la razón. Qué importante, ¿verdad? Qué importante. Bueno, podría decir alguno de ustedes, bueno, mi esposo no es creyente, me tengo que separar de él. No estamos hablando de eso, estamos hablando de la historia del pueblo de Israel. Un pueblo que había sido tomado, ¿verdad?, para hacer una diferencia, y de ahí, ¿verdad?, se expandiera el evangelio. Ese era el propósito de Dios. Ahora, estamos hablando que eran 400 pasados, ¿verdad?, de años para la venida del Señor Jesucristo. ¿Ustedes se imaginan que el pueblo se haya quedado con eso y continuaran haciendo ese tipo de alianzas con mujeres u hombres extranjeros? El Señor Jesucristo no iba a nacer con la pureza que debería de haber nacido. Una mezcla, ¿verdad?, en su linaje, en su sangre, de extranjeros. Ahora, no solamente eso, la razón era que estas personas extranjeras, ya sea hombres o mujeres, desviaban del principio de la adoración al Dios verdadero. Y lo vemos, ¿verdad? Todo lo que nos dice la Escritura, aquí nomás de ver estos pasajes o estos versículos, ¿verdad?, nos deben de abrir nuestro entendimiento y mirar cómo el pueblo de Israel cometió, ¿verdad?, tantas atrocidades por hacer este tipo de cosas contrarias a la voluntad de Dios. Únicamente les voy a mencionar ahorita, ¿verdad?, Salomón, ¿qué fue lo que hizo? Dice que él se juntó con más de 1000 mujeres, y de ellas muchísimas extranjeras. ¿Qué fue lo que hicieron? Apartaron su corazón de Dios. Las consecuencias, de ahí el reino se dividió. Y cuando estamos viendo el pasaje aquí de Nehemías, en ese tiempo no había rey. Por causa del exilio, ¿verdad?, regresan, y ya no hay un rey que esté gobernando, es un gobernador que tomaron, ¿verdad?, Nehemías, y a través también del liderazgo de los sacerdotes. Eso era lo que estaba sucediendo en aquel tiempo.
Así que ellos no podían decir, bueno, nosotros ya estamos aquí, ¿verdad? Otra vez, igual como antes. No tenían rey, para empezar. Ahora, el punto principal aquí del rey no era tener un rey terrenal, era lo que significaba, el simbolismo, ¿verdad?, de la representación del rey que venía, el Señor Jesucristo. Y ahí perdieron la visión, y por eso vemos que hay 400 años de silencio, y cuando viene el Señor Jesucristo, el pueblo ni por enterado. ¿Qué fue lo que hizo? No, pues en lugar de celebrarlo, ¿verdad?, lo mataron. Así fue la condición del pueblo. ¿Qué era lo que hacía los extranjeros? Contaminaban al pueblo de Dios y lo hacían que se desviara. Esa es la razón, ¿verdad?, por la cual ellos tuvieron que separar a estas personas, con los mezclados con los extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, fíjese bien, y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. ¿Quién era Tobías? Bueno, allá en el capítulo 4 de Nehemías encontramos quién era Tobías, ¿verdad? No nos vamos a regresar mucho por cuestión del tiempo. Son bastantes versículos y esperemos que podamos verlo todo el día de hoy. ¿Quién era Tobías? Tobías era una persona que era extranjero, que era contrario al propósito, la voluntad de Dios de que se reedificara nuevamente Jerusalén, que se levantaran los muros, que se levantara el templo, ¿verdad? Tan es así que él mismo dice, si una zorra se sube al muro, se va a caer. Recordemos la vez pasada, en el capítulo 12, habla que el pueblo se subió a los muros y caminaron en los muros. ¿Para qué? Para dar evidencia que lo que estaban construyendo estaba sólido, estaba firme. No solamente se subió una zorra, sino se subía todo el pueblo y ahí alababan a Dios. Esto nos habla de los cimientos que tenemos que tener nosotros en la palabra de Dios, en lo que se está construyendo en nuestra vida, hermanos. Por eso es importante lo que la palabra de Dios estaba haciendo en la vida del pueblo. La palabra de Dios era un cimiento que no debían de abandonar, que debían de tomarlo, ¿verdad?, como el punto principal para su formación, para salir adelante. Lamentablemente el pueblo lo estaba haciendo a un lado. La predicación el día de hoy, hermanos, en la iglesia, también debe ser nuestro cimiento para nuestra relación, nuestra comunión que estamos nosotros formando con nuestro Dios. Son las cosas que necesitamos cambiar, ¿verdad? Nuestra mentalidad, hablando uno como líder, como dice aquí, ¿verdad? Era el líder. Nosotros, en nuestros días, ¿verdad?, ¿qué es lo que estamos compartiendo para la congregación? ¿Estamos dándole un alimento sólido o estamos dándole papilla? De nosotros dependerá, ¿verdad?, lo que tomamos, pero también mucho de lo que uno está aquí, ¿verdad?, exponiendo, diciendo. Entonces, este hombre estaba haciendo cosas contrarias, dice ahí, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Tobías, un extranjero que no solamente andaba dentro de la ciudad de Jerusalén, sino lo habían llevado, dice, hasta el mismo templo, y en el templo sacaron cosas. Fíjense bien, ahorita vamos a ver parte de ello, ¿verdad? Sacaron las cosas, ¿para qué? Para que él viniera y tomara posesión de este lugar dentro del templo. Esto nos habla, hermanos, ¿qué hemos sacado nosotros de nuestra vida? Muchas veces nosotros hemos sacado de nuestra vida, como lo decían ahorita, ¿verdad?, la oración, la adoración, la lectura, nuestra comunión con nuestros hermanos. Hay muchas cosas, hermanos, que hemos cambiado nosotros por lo que nos dice el Señor a través de su palabra. Eso nos debe de hacer meditar, ¿verdad?, a nosotros, qué cambios necesitamos hacer. Ok.
Dice ahí el verso 5, y le había hecho una gran, ¿qué? Cámara, en la cual guardaban antes las ofrendas. Fíjense bien lo que había pasado, hermanos. Donde antes tenían, como decir ahorita, ¿verdad? Una bodega donde se guardaban todo aquello que traían como ofrenda. Recordemos que era un pueblo agrícola en su mayoría. Desde todo aquello que traían como ofrenda, como diezmo al Señor, y que de ahí se les iba a pagar a los sacerdotes y a los levitas lo que habían quedado y habían hecho pacto, ¿verdad? En el capítulo 10, en el capítulo 12, dice que lo echaron por la basura, lo sacaron. ¿Y qué fue lo que hicieron? Trajeron y pusieron ¿a quién? A este hombre extranjero que estaba en una forma clara y declarada en contra de Dios y en contra de su pueblo y en contra de lo que se les había demandado que hicieran. Dice que sacaron todo aquello. Ok, son más importantes estos ciudadanos extranjeros con los cuales hemos hecho alianza, y no solamente alianza, sino también hemos emparentado, que son más importantes que el lugar donde nosotros guardamos para el pago de nuestros sacerdotes y nuestros levitas. Entonces, como ya no hay dónde guardar todo esto, ¿saben qué? No lo den. Pues el pueblo viene a gusto, ¿verdad? Pues si no quieren, pues no, ¿verdad? Me quedo con ello. Me voy a hacer más rico. Y empezaron a hacer sus conjeturas. Bueno, aquí nos dice, ¿verdad? Habían hecho una gran cámara en la que guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Todo lo que era la tesorería, diríamos, ¿verdad? En aquel tiempo, en especie. Dijeron, no es tan importante, lo más importante es que tengamos esta relación, esta convivencia, ¿verdad? Con estas gentes, así que entren acá. Son más importantes que estos hombres, de los cuales, pues vienen y nos traen la palabra, qué aburrido, ¿verdad? La palabra. Entonces, vemos lo que está sucediendo a través del tiempo, ¿verdad? De olvidarse, de cambiar las cosas que el Señor ha demandado, y que el pueblo, ¿verdad? Pues por una razón u otra, también habían entrado a ello. Bueno, llega Nehemías, ¿verdad? Están leyendo nuevamente la ley y están entendiendo lo que dice la ley. Esperemos que esto también, ¿verdad?, llegue a un entendimiento de nosotros y comprendamos en dónde necesitamos hacer cambios. Dice el verso 6, mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey. Aquí es lo que les decía, ¿verdad?, que Nehemías no estaba en ese periodo, pero cuando regresa, pasado unos años, se encuentra todo ello. Ok, dice ahí, para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y luego fíjese bien lo que dice el verso 8, esto es importante. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. ¿Qué fue lo que hizo Nehemías? Dice que cuando se dio cuenta de todo ahí y vio, dice que sacó todos los tiliches, ¿verdad?, de este hombre, de lo que tenía ahí ya posesionado. Dice que le sacó todo, hubo un desalojo, ¿verdad?, judicial. Le sacaron todas las cosas afuera. ¿Por qué? Porque eso no debía de estar en la casa de Dios. ¿Por qué razón? Era parte de la contaminación que había en la casa de Dios. Lo que era importante para este hombre estaba dentro de la casa de Dios. Y lo que era importante para Dios, todo aquello que se ofrecía en ofrenda, en pago de los sacerdotes, de los cantores, de los levitas, era considerado como menos, así que esto no sirve y échale para afuera. Cambiaron lo menos por lo más. Nehemías se da cuenta y él manifiesta un celo
por la casa de Dios, que es lo que lo lleva a hacer este acontecimiento. ¿Cuántos de nosotros tenemos celo? Y no de decir de la casa, del terreno que tenemos aquí, ¿verdad? Porque vamos a sacar tantas cosas, vamos a salir volando varios. Pero cuando hablamos del celo, hermanos, es cuántos de nosotros tenemos celo por la palabra de Dios y estamos entendiendo lo que el Señor demanda, y nosotros nos resistimos a quitar de nosotros lo que nos estorba. Ahorita leíamos en el libro de Corintios, ¿verdad? 1 Corintios 11, y empieza con el atavío de las mujeres. Y luego después continúa con la actitud de los hombres. Son cosas importantes, hermanos, que tenemos que ver ahí. Y con esto no estamos hablando de prohibir el vestido, ¿verdad? En cuestión de la mujer. En que si el hombre trae el pelo largo y cosas de esas. Eso será tema de otra ocasión, por el tiempo que nos lleva. Pero es nomás para que meditemos un poquito, hermanos, acerca de estos temas. Y ojalá, ¿verdad?, que esto nos abra inquietudes y abra interrogantes y consulte y pregunte, ¿verdad?, de todo ello para estar en el conocimiento exacto, ¿verdad?, de lo que la palabra de Dios nos está demandando. Ok. Dice ahí, verso 9, y dije que limpiasen las cámaras e hice volver ahí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Cuando dice ahí, e hice volver, pues esto ha pasado tiempo, ¿verdad? De que ya no se está haciendo. Porque la comodidad de uno, ¿verdad? Ah, bueno, pues el sacerdote dijo que ahí va a estar su familiar y ya lo que traigamos pues se va a echar a perder y no lo podemos dejar acá ni allá y esto. Ah, pues ya no vamos a dar, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí, verdad? Que entendieron que necesitaban nuevamente, si ya se había limpiado esta cámara donde se recibía todo lo que era el diezmo y la ofrenda, bueno, pues tenían que volver a empezar otra vez a llenarla, ¿verdad? Tenían que volver a cumplir con su compromiso. ¿Por qué? Porque habían entendido que habían dejado de hacer lo que Dios les había demandado, el sustento, la provisión, y que ellos habían hecho compromiso, ¿verdad?, para el sustento y la provisión de los sacerdotes, de los levitas, de los cantores y de todos aquellos que servían en el templo. Una responsabilidad grande, hermanos. Ahí como dice uno, ¿verdad?, les cayó el 20, pudieron entender. Y como dicen por ahí, ¿verdad?, al buen entendedor pocas palabras. Nos cae el 20 a nosotros. Estamos entendiendo lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Bueno, seguimos adelante. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Fíjense bien lo que nos dice aquí, ¿verdad? Todo esto trajo una enseñanza para el pueblo. Encontré asimismo que las porciones de los levitas no se estaban ofrendando. ¿Desde cuándo? ¿Quién sabe desde cuándo? ¿Qué sucedió con estos hombres? Que ellos necesitaban subsistir, ¿verdad? Entonces, como ya no estaban recibiendo el pago en sus servicios dentro del templo, entonces ellos lo que tuvieron que hacer es ir y buscarle, ¿verdad? Como dicen por ahí, rascarse con sus uñas para tener para la provisión de sus familias y de ellos mismos. Entonces, como ahora dedicaban tiempo para trabajar, tener un patrón, entonces ahora ellos no tenían tiempo para ir al templo y ejercer su oficio que Dios les había impuesto, ¿verdad? Les había demandado a ellos, los había llamado para ello. ¿Y qué pasa con esto? Cuando no hay líderes que estén haciendo su trabajo, en este caso, ¿verdad?, alimentando al pueblo, pues el pueblo, ¿verdad?, empieza a decaer y empieza a subir la contraparte.
la condición de pecado, y cada vez cometían más pecado y más pecado y más pecado. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que el pecado siempre trae una pandilla atrás de él, más pecado. Y después, para sacudirnos, ahí andamos, ¿verdad?, batallándole. Esto nos enseña que tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, con el pecado, con la práctica del pecado. Porque si no somos cuidadosos en ello, el día de hoy, ¿verdad?, cometí un pecado, el día de mañana voy a cometer 2, y luego después, pasado mañana, voy a cometer 4, y se va multiplicando. Se va multiplicando. Bueno, en esa condición estaba el pueblo, ¿verdad?, que habían hecho un mal en cuestión de el cuidado y la provisión para estos hombres. Y bueno, pues no solamente perdían estos hombres de Dios, sino también perdía el pueblo, porque su condición espiritual iba bajando, iba decayendo. Dice el verso 12, y todo Judá, fíjese bien, dice ahí, todo Judá, ¿qué hizo? Trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite. ¿A dónde? A los almacenes, donde había vivido aquel hombre, ¿verdad?, que no debería de haber estado ahí. Nuevamente empiezan a funcionar como deberían de ser. ¿Qué es lo que pasa, hermanos, cuando nosotros abandonamos el pecado? Tiene que haber algo que sustituya, y en este caso es un tiempo de devoción, de adoración a Dios. Porque si nosotros nos quedamos, no, yo ya, ¿verdad?, hice esto, yo ya cumplí con esto, y no continuamos con nuestra devoción a Dios a través de la lectura, a través de la oración, a través de la comunión, a través de el participar dentro de las actividades de la iglesia, van a venir cosas, ¿verdad?, a nuestra vida que nos van a ir alejando. Gracias a Dios ahorita por los anuncios, ¿verdad?, donde nos hablan y nos dicen, hermanos, hay trabajo para todos. El que quiera apuntarse en el rol de limpieza, qué bueno por aquellos que ya lo están haciendo. Cuando nos dicen, hermanos, pueden apuntarse en el rol del cuidado de la seguridad de las puertas, qué bueno, ¿verdad?, cuando uno puede participar con ello. Hermanos, estamos hablando de ser parte de la seguridad, del cuidado que debemos de tener, no solamente para el edificio, sino también para los que estamos aquí. Yo recuerdo, ¿verdad?, estacionaba mi carro aquí en la entrada, y una vez me robaron. ¿Quién fue? ¿Quién sabe, verdad? Me robaron allí de mi carro. Una vez estábamos aquí el día domingo en la mañana, dejaron una guitarra ahí. Ya cuando quisieron hacer uso de ella, no, y la guitarra, se la robaron. ¿Por qué? Porque se abrían las puertas y se dejaba aquí, ¿verdad? Uno se iba para allá, se iba para allá. Y bueno, pues entró una persona. En su momento, ¿verdad?, vino, ¿qué fue lo que encontró? Lo primero que encontró fueron las guitarras. Se la llevó. Una vez, ¿verdad?, en un servicio estábamos orando. Aquellos que se sientan atrás, ¿verdad?, tengan cuidado, porque estaban orando, ¿verdad? Una hermana tenía su bolsa ahí, le acaban de pagar, era viernes, terminamos de orar y su bolsa ya no estaba. Hermanos, suceden cosas que muchas veces nosotros pasamos desapercibidos. Sí, estamos en la casa de Dios, aquí no pasa nada. Hermanos, pasan cosas. Y qué bueno, ¿verdad?, que estamos tomando esta actitud del cuidado, de tener un poco de protección dentro de las cuatro paredes, que nosotros podamos venir con toda libertad y decir, nos sentimos seguros porque hay personas que se han tomado su tiempo, se han tomado su dedicación. ¿Para qué? Para cuidar. Aquí habla de porteros, hermanos, y ahorita lo vamos a ver más adelante. No estamos hablando de fútbol, estamos hablando que cuidaban las puertas de Jerusalén y del templo. Entonces, vemos aquí que está sucediendo todo eso, ¿verdad? Puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías, fíjese bien, y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías,
Porque eran ¿qué? Tenidos por fieles. Dentro de todo aquello que estaba cayendo en degradación del pueblo, había quienes se mantenían fieles. Había un remanente. Ojalá, hermanos, que nosotros podamos ser considerados esos remanentes que permanecen, que continúan, que siguen adelante, ¿verdad? En base a lo que la palabra de Dios nos dice. Y a través de ello podemos de ser ayuda, podemos ser bendición a otros que andan en oscuridad. Ese era el propósito de Dios con su pueblo, con las naciones que estaban a su alrededor. Lamentablemente el pueblo se había contaminado y habían perdido el rumbo, habían perdido la dirección, para lo cual el Señor los había llamado, los había escogido como pueblo, como nación santa para Él. Dice ahí, ¿verdad?, que habían sido llamados. ¿Por qué? Porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Fíjese bien, verso 14. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Nehemías era un hombre de oración, y aquí lo estamos viendo, hermanos, una oración pequeña, corta, pero muy sustanciosa para el trabajo que está haciendo. Acuérdate de mí, Señor. Y ese acordarse de Él, estamos viendo lo que decíamos anteriormente, y más adelante lo vamos a seguir viendo. Un hombre con un celo por Dios, un celo verdadero por Dios. Dice: en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Dice que había personas, ¿verdad?, que trabajaban en el día sábado. Cuando dice ahí, ¿verdad?, pisaban el lagar, era la uva para sacar el vino, y bueno, pues producción para ellos, pero también para venta y cosas de esas, ¿verdad?, hacer negocios. Y como no iban y guardaban el día de reposo, entonces lo dedicaban para su servicio. Todo lo que hacían en el día de reposo era hacer ganancias para ellos. Eso era lo que había sucedido. Nos sigue diciendo, seguían trabajando, ¿verdad? Acarreaban haces, cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. ¿Cuándo lo traían? En el día de reposo, el día que estaba dedicado para el Señor, un día especial porque Dios lo había puesto. Y nos vamos allá en el libro de Éxodo, ¿verdad?, en los 10 mandamientos. ¿Qué era lo que le demandaba Dios a su pueblo? Acuérdate de guardar, ¿qué? El día de reposo. ¿Por qué? Porque el día de reposo traía una recordación de la creación. El Señor hizo todo, ¿verdad?, en 6 días, y el séptimo día descansó. No porque el Señor se haya cansado. Era una enseñanza para su pueblo. ¿Para qué? Para que en ese día, fíjese bien, lo que hicieran era adorar, alabar a Dios por su creación. Hermanos, hoy usted y yo estamos aquí, no el del día de reposo, que era el séptimo día en aquel tiempo. Nosotros estamos hoy aquí el día domingo, ¿verdad? Primer día de la semana. Vemos nosotros el cambio que hubo en el Nuevo Testamento. La iglesia se reunía el primer día de la semana, las ofrendas se recogían el primer día de la semana. Todo eso nos enseña, ¿verdad?, que hubo un cambio. ¿Para qué? Para que la iglesia, la formación de la iglesia, tuviera una recordación de adoración. ¿A quién? Al Dios creador de todo el universo. ¿Qué es lo que venimos a hacer nosotros aquí, hermanos? Venimos a adorar a ese Dios que ha hecho el cielo, la tierra, el universo, pero también nos ha dado vida a usted y a mí. Y no solamente vida de un día más, estamos hablando de una vida eterna.
no es motivo para que nosotros le alabemos, no es motivo para que nosotros dediquemos un tiempo en compañía de todos los que hemos sido rescatados, le adoremos. El pueblo se había olvidado de ello. ¿Y qué era lo que habían hecho? Habían puesto en su corazón: queremos hacer dinero, queremos hacer dinero, queremos hacer dinero. Así que el día de reposo también lo voy a utilizar. ¿Para qué? Para trabajar y hacer dinero. ¿Cuál era su Dios? El Dios que tenían todos los pueblos alrededor. Ese era su Dios ahora. ¿Qué seguimos viendo aquí? Verso 16. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. No solamente ellos estaban en esa actitud, sino también habían permitido que otros vinieran también a hacer comercio en el día del Señor. Que otros también vinieran a transgredir la ley de Dios. Pues todos lo hacemos, ¿verdad? No hay esa frase en nosotros. Si él lo hace, ¿por qué yo no? Pues también, ¿verdad? Hermanos, recordemos, como pueblo de Dios que somos, tenemos que hacer las cosas, acatar las cosas que el Señor ha puesto en su constitución, lo que la palabra de Dios nos dice que nos ha dejado como ley. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Estamos en este mundo y somos humanos, somos terrenales, pero eso no quiere decir que por ello vamos a continuar haciendo una mezcla, ¿verdad? Dentro del plan, dentro del propósito de Dios. Lo estamos viendo muy claro cómo sucedió, ¿verdad? Cómo el pueblo de Israel se contaminó. Y también cómo también nosotros, ¿verdad? Si nos descuidamos, podemos contaminarnos también. Ok. Verso 17. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿Qué era lo que estaban haciendo? Profanando el día de reposo. No era en sí el día, era lo que representaba el día. Lo que representaba era que hay un Dios creador de todas las cosas. Eso era lo que estaba en juego aquí. Cuando nosotros hacemos cosas, ¿verdad?, que interfieren en lo que Dios nos demanda, estamos en una actitud pecaminosa. Y no lo digo yo, no lo dice la Biblia, no os lo dice, porque aquí está incluido, fíjese bien, Nehemías no dijo el pueblo, ¿verdad? El pueblo dijo, Nehemías dijo, también los líderes, los sacerdotes, y eso no nos incluirá a nosotros también el día de hoy. Hermanos, somos los primeros que vamos en la fila. No podemos nosotros decir, no, es que dijo el pueblo y el pueblo son ustedes y así que pues ahí se le echan, ¿verdad? No. Aquí es el pueblo y también sus líderes. Entonces, Señor, a través de esto, ¿qué tengo que ver yo? Y cuando digo que tengo que ver, no es si estoy o no estoy, no, sino qué es lo que yo estoy haciendo indebidamente. Dice el verso 18, fíjese bien. ¿No hicieron así vuestros padres? Y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad, y nosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. El pueblo acababa de venir del exilio, apenas estaban empezando, pero con este versículo lo que le está diciendo Nehemías es: recuerden por qué vivimos 70 años en cautiverio, porque nuestros padres se olvidaron por 490 años dedicar el día de reposo al Señor. ¿Por qué? Porque en lugar de dejar descansar la tierra, el 7º año, ellos la trabajaron. ¿Por qué? Porque lo mismo querían hacerse más ricos. Por 490 años. En ese tiempo el pueblo nunca entendió lo mal que estaban. Y cayeron 70 años de cautiverio. El pueblo está iniciando aquí y le está diciendo: hey, no cometan el mismo error. Todo empezó por algo muy pequeño, olvidarse del día de reposo. Y eso los llevó ¿a qué? A transgredir también la ley de el cuidado, ¿verdad?, de la tierra,
6 años la vas a trabajar y el séptimo la vas a dejar descansar. El Señor les iba a dar bendición en el 6.º año para la provisión del año séptimo y luego el inicio del año primero, ¿verdad? Otra vez cuando se vuelve a contar, el Señor les iba a dar provisión, no doble, triple, porque era para el año que estaban viviendo el 6.º, el séptimo que iban a dejar descansar la tierra y el siguiente año, el primero, que pues apenas iban a ver qué era lo que iban a sembrar, ¿verdad? Y en ese periodo, pues, ¿qué iban a comer? Dios les multiplicaba su producción y ellos podían mantenerse. Hermanos, no entendamos ese principio, que Dios provee para nosotros, que Dios nos sustenta en cualquier condición, en cualquier necesidad, y por un día que nosotros no vayamos a trabajar, no nos vamos a hacer pobres. Al contrario, vamos a enriquecer nuestra vida espiritual, ¿verdad? En nuestra comunión, en nuestra relación con Dios, y vamos a aprender a depender de Dios. Ya después, la siguiente vez, vamos a aprender y vamos a confiar en Dios y vamos a decir, no importa, ¿verdad? El Señor es mi sustentador, en Él voy a confiar. Necesitamos hacer cambios en nuestra mente, en nuestras acciones. Aquí Nehemías, ¿verdad? Le está diciendo, acuérdense de la historia pasada, no se olviden de ella. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que... Perdón, ¿alguien lo puede continuar leyendo? Verso 19. Fíjese bien lo que está haciendo Nehemías, ¿verdad? Y ya les había dado esta orden de que se cerraran las puertas, pero el pecado les hizo, ¿verdad?, que continuaran con aquella práctica y nuevamente la están haciendo. Nehemías está dando la orden de ¿qué? De que se cierren las puertas antes. Recordemos que el día de reposo iniciaba el viernes en la tarde, al ponerse el sol, y bueno, pues Nehemías decía, ¿verdad? A tal hora las puertas van a estar cerradas y no van a dejar entrar a nadie, ni va a salir nadie. ¿Por qué? Porque había un comercio desmedido. Entonces Nehemías tuvo que tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Y puso medidas estrictas. ¿Por qué? Porque él veía, ¿verdad?, lo que estaba afectando la vida del pueblo. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. ¿Qué sucedió? La primera vez, ¿verdad? Cerraron las puertas. ¡Ay, nos quedamos aquí, vamos a esperarnos para cuando abran! Pues no les abrieron. Pues ahí se van con su mercancía 3 para atrás. Al otro día, ¿verdad? Al siguiente día de reposo, vuelven a ir. ¿Y qué pasa? Lo mismo. ¿Qué fue lo que pasó? Entendieron. ¿Entendieron qué? Que no debían de ir, ¿verdad?, el día de reposo a hacer comercio. Necesitaremos que el Señor nos hable más claro a nosotros. ¿Sí o no? Yo lo estoy entendiendo muy claro, hermanos. No sé si también, como lo estoy entendiendo, lo estoy transmitiendo. Y ustedes también pueden entenderlo. Necesitamos tomar medidas drásticas en nuestra vida para hacer cambios. Cambios que vayan conforme a la voluntad de Dios. Y ahí, ¿verdad?, dejo abierta las palabras para que en su mente vayan pensando qué es lo que necesitamos cada uno. Cada uno, ¿verdad? Ok. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a a guardar las puertas para santificar el día de reposo. Fíjese bien, el trabajo que tenían que realizar.
Y dije a los levitas que ¿qué? Que se purificasen. Sus actos, a través de hacer esta reforma y hacer estos cambios, iban a poder ser presentes delante de Dios. Eso es lo que necesitamos nosotros, ¿verdad? Purificarnos. ¿Y cómo nos vamos a purificar? A través de la palabra. Es como nosotros vamos a ir entendiendo, ¿verdad? Las cosas que nos obstruyen en nuestra relación, en nuestra comunión con Dios. Y cuando lo hemos entendido, lo quitamos y entonces podemos avanzar hacia el caminar, ¿verdad? Con Dios. Que se purificasen y viniesen a guardar las puertas. ¿Para santificar qué? Fíjese bien, el día de reposo. Santificar el día de reposo. No era el día en sí, era todo lo que se hacía en el día. ¿Qué era lo que se hacía? Un tiempo de adoración hacia el Dios, creador de todas las cosas, y que ponía sus ojos en este pueblo, ¿verdad? ¿Para qué? Para llevarlo adelante y en su momento, ¿verdad? Pudieran ser de bendición a los demás pueblos. Pero para eso tenían que hacerlo conforme al plan, al propósito de Dios. No era decir, pues ya nosotros somos el pueblo escogido de Dios, así que todo, ¿verdad? Está aquí de maravillas. No hay nada que hacer porque Dios ya todo lo hizo. No. Igualmente, hermanos, la iglesia el día de hoy. Hay de aquellos, ¿verdad? Que hablan y dicen, una vez salvo, siempre salvo. Y viva como viva, no importa. Pues, mucho cuidado con ellos, ¿verdad? Porque aquí la Escritura nos está diciendo otras cosas. No son como nosotros las ponemos, sino es como el Señor lo demanda. Ok. Dice, y también por esto, acuérdate de mí, oh Dios mío, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. ¿Qué es lo que está haciendo Nehemías nuevamente aquí? Oración. Un hombre piadoso, que él no se considera más que los demás, sino él también mira su condición a través de la condición del pueblo. ¿Y qué es lo que dice? Perdóname, Señor. Perdóname según, ¿qué? La grandeza de tu misericordia. No es lo que yo hago, Señor. No es lo que yo estoy haciendo con tu pueblo. Es tu misericordia que tienes para con nosotros. Igual el día de hoy. Nosotros no somos merecedores de nada más que de una condenación eterna. Pero la misericordia de Dios, ¿verdad? Cambia las cosas y a través de ello podemos obtener perdón por medio de su Hijo Jesucristo y poder tener una reconciliación con Él. Ok. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. ¿Qué había sucedido? Lo que veíamos en el principio, ¿verdad? Nehemías vio de viva voz, ¿verdad? Él presenció y se dio cuenta de qué? De que hombres y mujeres del pueblo de Israel se habían contaminado al tomar mujeres, ¿verdad? Y también hombres de otros pueblos. Hijos que hablaban, ahí nos dice de Asdod, de amonitas y moabitas. Y luego el verso 24, fíjese bien, y la mitad de sus hijos que hablaban, alguien léalo por favor. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. ¿Se fijan lo que había pervertido la mezcla? Lo que había pervertido era que eran procreación, hijos de esos matrimonios mixtos que habían perdido su identidad cultural. Muy peligroso, ¿verdad? Dice que ya no hablaban la lengua hebraica, sino de Asdod y de cualquier otra nación con la cual se habían mezclado. Esto lo vemos muy común, ¿verdad? En Estados Unidos. Usted ve a una persona y dice, este es hispano. Oye, disculpa, ¿hablas inglés? Y le dice, no hablo inglés, no hablo español, ¿verdad? Y uno dice, híjole, ¿cómo puede ser? Bueno,
¿Será que en su familia nunca le inculcaron el idioma español, verdad? O por gusto no lo quiso aprender. Pero, ¿verdad que nos molesta a algunos? En algunas ocasiones eso. Que usted anda ya en Estados Unidos y quiere preguntar una información de X cosa y le pregunta a alguien que lo ve igual que a uno y dice, pues esto me puede dar razón. Y que no hablo español, ¿verdad? Lo único que nos dice, no español. Y decimos, pero ¿cómo no hablar español? Mira nomás. Nos molesta eso, ¿verdad? Imagínense ustedes ahora, pónganse en aquel tiempo y pónganse en el concepto de que era el pueblo de Dios. Y se había perdido la lengua. ¿Qué más se había perdido? Pues la palabra, en primer lugar. La ley se había perdido. Las tradiciones. Ahí cuando hablamos de tradiciones, estamos hablando de lo que Dios estableció para su adoración, que tenían que hacer para tener esa comunión con Dios. ¿Cuánto tiempo había sido que el pueblo no había tenido un servicio como aquel cuando vemos en el capítulo 9 o 10, en el 10, y que dice, desde los tiempos de Josué no habíamos tenido un servicio multitudinario donde la presencia de Dios se había manifestado, se había sentido, y nosotros, ¿verdad?, nos habíamos sentido avivados. ¿Qué es lo que están perdiendo aquí? No solamente su identidad, su lengua, su cultura, sino su relación con Dios. ¿Cómo iban a poderle transmitir la enseñanza de la ley que estaba en hebreo a gentes que no escuchaban, no entendían el idioma? Era una distorsión tremenda, hermanos, tremenda. Ese era el riesgo, era el peligro que estaba viendo Nehemías. Y luego lo vemos nosotros a futuro, ¿verdad? Lo que les decía yo, comentaba, imagínense si hayan seguido en esa condición, que lamentablemente lo hicieron para el nacimiento del Señor Jesucristo, ¿qué iban a hacer? Si así con esto, hermanos, no nos vamos muy lejos. Si leemos el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, ahí nos damos cuenta que nuevamente el pueblo volvió a caer en lo mismo. Cíclico, periódico. Estaban cometiendo el pecado y se alejaban y se olvidaban de Dios. Hermanos, no es para que nosotros nos admiremos del pueblo de Israel, de lo que estamos viendo nosotros aquí, es para que nosotros nos veamos que si no tenemos el cuidado, muy fácilmente vamos a estar viviendo esa vida, y de la cual nosotros pensamos que esa es la vida en Cristo. Muy equivocada, ¿verdad? Muy equivocada. Pero gracias a Dios que tenemos la palabra, y a través de la reforma de hace 507 años, tenemos la manera de poder entender. Tenemos la Biblia en nuestro idioma y podemos entender lo que el Señor, ¿verdad?, establece para su pueblo, para la iglesia también. Y la mitad de los hijos hablaban de lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Fíjese bien, verso 25. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Nehemías? Y reñí con ellos. Cuando dice ahí reñí con ellos, hermanos, y todo lo demás, está hablando de un celo verdadero por Dios. Debemos de tener cuidado, hermanos, que no querramos nosotros pelear con cualquiera y decir, no, es que es porque tengo un celo de Dios. Cuidado, porque aquí habla también de golpes, ¿verdad? No nos dice si fueron físicos o fueron verbales, pero aquí habla de que estuvo duro. Cuando dice ahí, ¿verdad? Y los maldije y herí a algunos de ellos. Ahora fíjese bien lo que les dice aquí. Y les arranqué los cabellos.
un acto físico que lo llevó a hacer a Nehemías, la condición del pecado continuo que estaba haciendo el pueblo. ¿Qué dice que les hizo? Les arranqué los cabellos. Ahora, no me voy a poner yo en un punto espiritual, ¿verdad? Y decir, bueno, pues ahora de aquí en adelante cuídense, porque si les doy unos jalones de cabellos, no se asusten, ¿verdad? Bueno, pues ya próximo domingo todos a rapa. Entonces sí vamos a ser doblemente calvinistas. Bueno, dice ahí, ¿verdad? Que al punto de que era el celo de Nehemías, al punto de que de arrancarle los cabellos. Ahora, esto nos está mostrando un celo santo, hermanos. Un celo santo. No querramos nosotros querer tomar esto literal, ¿verdad? Y decir, no, es que porque tengo celo de Dios, ¿verdad? Un celo verdadero. No, mira el pastor, qué celoso es. Tomemos en cuenta esto, hermanos. La Biblia nos relata de personajes con un celo verdadero. Y podemos ver al Señor Jesucristo en el templo echando la mesa de aquellos cambistas, ¿verdad? Y tomando un látigo para darles. Porque estaban haciendo, ¿qué? Comercio en la casa del Señor. Me viene también a la mente uno de los familiares del sacerdote, de Aarón, ¿verdad? Fines, que por haber hecho esa mezcla de mujeres dentro del pueblo de Israel, llegó una israelita, ¿verdad? Bien feliz, bien contento. Miren la mujer que traigo ahora, ¿verdad? Y aquel hombre se llenó de celo y agarró una lanza y los clavó y dice que los atravesó a los dos juntos. Qué violento, ¿verdad? Era un celo por la palabra de Dios. Un hombre que tenía en consideración lo que la palabra de Dios les había dicho. Ojalá, ¿verdad?, que muchos de nosotros fuéramos en ese aspecto celosos en contra del pecado, independientemente de cualquiera que sea. Ya no vamos a decir algo extremo. No, hermanos, una mentira. ¿Cuántos de nosotros manifestamos un celo así? Ahí sí es donde nosotros queremos manifestar, ¿verdad? Entonces, hay maneras, hay formas. Y lo que nos está mostrando aquí era por la condición en la cual había caído el pueblo. Nehemías estaba viendo la condición del pueblo. Nehemías estaba viendo lo que Dios había hecho por el pueblo y cómo el pueblo lo echaba a la basura. Ahí debemos de tener celo. No tanto para jalar cabellos, ¿verdad? Y atravesar con una lanza o chicotearlos. Pero sí que nuestras palabras sean duras, ¿verdad? Para aquellas personas que andan en esa condición. O cuando se nos habla a nosotros, tengamos la mansedumbre para recibir y aceptar y hacer el cambio que el Señor nos está diciendo a través de aquella amonestación que se nos hace. No por ser padres nosotros siempre tenemos la razón. Y qué duro, ¿verdad? Cuando nuestros hijos nos hacen ver las cosas. Pero es que yo soy tu papá. Y por más que nosotros tenemos que tomar las cosas conforme el Señor está moldeándonos a nosotros. Bueno, aquí hay mucho por decir. Y luego los dice, ¿verdad? Y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. No porque no le puedes dar tu hija a un extranjero o tu hijo a una extranjera, tú por ser el papá, tú lo puedes hacer. Estás cortado con la misma tijera. También es la prohibición para ti. Así que para aquellos, ¿verdad? Que, pues yo también tengo chance, ¿verdad? Tengo oportunidad. Tenemos que ver los lineamientos que Dios ha marcado para ello. Y luego viene la instrucción del ejemplo. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? ¿Por qué pecó Salomón? Bien, que en muchas naciones no hubo rey como él. Está diciendo, la sabiduría de Salomón era superior a todos. Fíjese bien, con esa capacidad intelectual que tenía Salomón, Salomón cayó. ¿Quiénes somos usted y yo para decir que somos mejor que Salomón?
ahí nos pone a nosotros en la misma condición, ¿verdad? De que si Salomón cayó, usted y yo, si no tenemos cuidado, vamos a caer redonditos. Sin meter las manos, ¿verdad? Vamos a ir a dar ahí y luego al rato andamos todos chipotudos. Oye, ¿qué te pasó? ¿Verdad? ¿Qué te pasó? Las señas de nuestro pecado. ¿Cuántos de nosotros podemos ver en nuestros cuerpos alguna seña de actos? Y no vamos a decir pecaminosos, de accidentes. Y quedan ahí marcados, ¿verdad? Y, esto me pasó cuando pasó esto y esto y esto y esto. Bueno, muchas de las cosas que suceden en nuestras vidas, hermanos, se quedan ahí. ¿Para qué? Para hacernos ver lo limitados que somos y que tenemos que tener cuidado ante las indicaciones que Dios nos da y que las pasamos por alto, pensando que nosotros somos todavía mucho mejores, ¿verdad? Aquí dice ahí, Salomón era el hombre más sabio y cayó. ¿Quién ante eso puede decir, nosotros no? Estamos en lo mismo, hermanos. Al contrario, ¿verdad? Vamos a caer más si no tenemos cuidado. Dice ahí, y luego fíjese bien, en muchas naciones no hubo rey como él. Una de las características, que era amado de su Dios. Y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Qué fue lo que sucedió? Dice, le hicieron pecar, ¿quiénes? Las mujeres extranjeras. Entonces, ¿qué va a pasar con el pueblo si estamos tomando este tipo de personajes, ¿verdad? De extranjeros, ya sea mujer u hombre. Los van a hacer pecar. Nos van a hacer pecar. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Aquí le está diciendo lo que va a suceder. Vamos a pecar en contra de Dios. Por eso no debemos de hacerlo. Tenemos que tener cuidado. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat, horonita. Por tanto, lo ahuyenté de mí. Fíjese bien. Y uno de los hijos de Joiada, ¿quién era Joiada? Era un hijo del sumo sacerdote. ¿De cuál sacerdote? Sumo sacerdote, Eliasib. Perdón. Dice, Eliasib, ¿era qué? Yerno de Sanbalat. Entonces vendría siendo un nieto del sumo sacerdote. Este nieto, ¿verdad? Tomó como mujer a una de las hijas de ¿quién? De Sanbalat. ¿Quién era Sanbalat? Regresamos al capítulo 4, no lo vamos a leer ahorita, lean ustedes en su casa por cuestión del tiempo. Dice ahí que Sanbalat era un hombre, ¿verdad?, que estaba en contra también de la construcción del muro de Jerusalén. Y cuando estaba en contra del muro, de la construcción del muro, no solamente estaba en contra de una construcción, estaba en contra del propósito de Dios, de que el pueblo de Israel, ¿verdad?, volviera a resurgir. Y todo esto no era porque el pueblo, ¿verdad?, era, no, sí, nosotros somos buenos, nosotros merecemos. No, era porque Dios en su misericordia estaba permitiendo que nuevamente pudiera restablecerse, ¿verdad?, el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios había hecho una promesa de enviar a un rey, no momentáneo, no pasajero, no humano, sino al Hijo de Dios para reinar, no por un periodo, no por un tiempo, sino por la eternidad. Contra todo eso estaba en contra Sanbalat. Por tanto, ¿qué hizo Nehemías? Lo ahuyenté de mí. O sea, este hombre no me sirve. Este hombre no me edifica. Este hombre me perjudica. ¿Qué tengo que hacer? Retirarme de él, ¿verdad? ¿Esto qué nos habla, hermanos? ¿Quiénes son nuestras amistades? ¿Con quién nosotros convivimos? Esto nos deja un interrogante muy grande.
pero dejo que ustedes mismos respondan, ¿verdad? Para que no digan que uno mete cosas a la cabeza. Dice el verso 29, acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Una oración de Nehemías, una oración más de Nehemías en este capítulo. ¿Y cuál es la oración de Nehemías? Señor, acuérdate de estos hombres. ¿Por qué? Porque estos hombres están haciendo las cosas contrarias. Y fíjese bien, no estaba hablando en general del pueblo, estaba hablando de liderazgo. Estos hombres, dice que contaminan el liderazgo, el sacerdocio, lo que Dios había formado para su pueblo, para tener una comunión con Él. El pueblo lo estaba contaminando. Imagínense ustedes, hermanos, el sacerdocio era una porción hereditaria. Imagínense la descendencia que iba a venir de este hombre y que era pariente del sumo sacerdote. Toda la enseñanza distorsionada. En lugar de adorar a Dios, podemos adorar a cualquier otro Dios. Las mujeres cambiaron el sentido de adoración a Salomón. Ahora, ¿no iban a hacer lo mismo estas mujeres? ¿O estos hombres? Lo mismo. Ahora decíamos, el Señor estaba preparando para que en un tiempo futuro viniera el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, con un sacerdocio contaminado. Es nomás para que pensemos, ¿verdad? Y puse a los sacerdotes, y el pacto del sacerdocio y de los levitas. No solamente era las formas, ¿verdad?, de conducirse del sacerdote, de que tenían que llevar al pueblo, ¿verdad?, a una adoración correcta, sino también llevar la palabra de Dios en una forma correcta al pueblo, y a través de ello pues iba a haber una alimentación, ¿verdad?, para su pueblo. No solamente era eso, dice, y el pacto del sacerdocio, lo que Dios había establecido para un determinado grupo de personas, con esas prácticas que estaban llevando a cabo, estaban corrompiendo todo ello. Hermanos, esto nos habla también para el pueblo de Dios. Y por eso nos habla, ¿verdad?, también allá en Corintios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y ahí esa es una llave muy abierta, ¿verdad?, para entender en muchas cosas. No solamente hablando de un matrimonio, sino también hablando de amistades, hablando de negocios, y bueno, un sinfín de cosas que podemos estar hablando de cada uno de esos puntos. Ok, verso 30. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio. ¿Qué es lo que hace Nehemías? Vuelve otra vez a tomar los principios que Dios establece para la conducción de la adoración en el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que nos enseña esto? Hermanos, la palabra de Dios renueva nuevamente nuestra conducta, nuestra forma de hacer las cosas, para hacerlas en una forma correcta. Algo que lamentablemente, hermanos, el día de hoy como iglesia también muchas veces practicamos. Y si no es a través de la palabra de Dios, ¿cómo es que nos vamos a dar cuenta? ¿Cómo es que vamos a saber cómo es una adoración verdadera a Dios? ¿Cómo es una verdadera relación, una verdadera comunión para con nuestro Dios? Cuando habla aquí del pacto del sacerdocio, tenían que ser de un linaje, ¿verdad?, de la tribu de Leví, cosas así. En nuestros días, el pastorado, ¿quiénes pueden ser pastores? Muchos desean, pero pocos pueden ser. Porque la Escritura nos dice, ¿verdad?, el que anhela
obispado, buena obra desea, pero es necesario, necesitan a fuerzas que cubrir, tener estos requisitos. Y ahí está la lista, ¿verdad? Hermanos, eso no lo podemos pasar por alto el día de hoy. Esos son vigentes. Si no, estaremos nosotros torciendo el legado que Dios da para el liderazgo dentro de la iglesia. ¿Se fijan cómo esto nos va llevando a muchos puntos que no estamos tocando ahorita de fondo, pero nomás para abrir áreas o aspectos en los cuales muchas veces no estamos tomando en cuenta? ¿Por qué tuvo que suceder la reforma en 1517? Por la condición que se estaba viviendo, ¿verdad? En cuestión de la enseñanza de la palabra de Dios, entre comillas. Nada que ver con lo que la Escritura decía. Por eso surgen estos hombres, ¿verdad? ¿Para qué? Para hacer un cambio y mirar hacia la Escritura y corregir todas las deficiencias, ¿verdad?, que se han llevado a cabo en prácticas. El día de hoy, hermanos, tenemos que mirar que necesitamos una reforma en nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios. Eso es vigente todavía para el día de hoy. Y si estamos hablando de hace 507 años, no es porque esa es la panacea, es porque es el propósito, la obra de Dios, ¿verdad?, para recordarnos a nosotros en nuestros tiempos lo que necesitamos hacer. Y por último, alguien lea el verso 31. Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Bien, fíjese bien, aquí Nehemías habla y dice también algo que tenían que recordar. ¿Qué cosa? La cuestión de la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. La ofrenda que traían a Dios. La ofrenda. Esto nos habla, hermanos, ¿qué es lo que le ofrecemos nosotros a Dios? Cuando decimos ofrenda, muchas veces inmediatamente nosotros relacionamos con dinero. No, yo sí estoy dando, ¿verdad? Yo sí estoy proveyendo, yo sí estoy. Ahora me extrañó que nuestro hermano Juan no nos leyera pasaje, ¿verdad?, de Corintios. Cada uno como propuso en qué, en su corazón. Fíjese bien, no es conforme al bolsillo lo que traiga, es conforme a lo que vengo a dar de corazón. Y cuando decimos ofrenda a Dios de corazón, no solamente es lo económico, es, ya nos decían ahorita, ¿verdad?, las habilidades, el oficio que yo tengo y que puedo venir a hacer. Hermanos, vamos a tener un día de trabajo. ¿Cuántos pueden hacer plomería? ¿Cuántos pueden hacer electricidad? ¿Cuántos pueden hacer construcción? ¿Cuántos pueden hacer esto? ¿Cuántos pueden hacer? Yo puedo hacer eso. ¿Eso no será una ofrenda a Dios? De venir yo con una disposición de mi corazón de venir a hacer eso. O sea, ¿todo tiene que ser económico? Hermanos, es una ofrenda a Dios. Entonces veamos, ¿verdad?, el panorama abierto, cómo Dios nos incluye, aun cuando nosotros no tengamos dinero, podemos hacer algún servicio como ofrenda grata, agradable a Dios. Para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Nuevamente es oración. ¿Qué le pide Nehemías? En esta oración podemos pensar, ¿verdad?, que Nehemías está diciendo: Señor, que yo no caiga, haz que yo no caiga en estos errores tan fáciles, ¿verdad?, que es caer. Señor, manténme alerta, manténme al alba, ¿verdad?, en luz. ¿Para qué? Para darme cuenta. ¿Cuántos de nosotros podemos recordar en la noche cuando nos acostamos y oramos a Dios: Señor, perdona mis pecados? ¿Por qué? Porque hice esto. Señor, buenas noches, ¿verdad? Nomás manténme con bien y que mañana amanezca. Y solamente hay que tenga buenos sueños, ¿verdad? Esa es nuestra preocupación.
Nehemías dice, ¿verdad? Señor, cuídame, ¿verdad? ¿Para qué? Para que yo que estoy enseñando esto no caiga. Porque estaba viéndose en la vida de Salomón. Salomón, el hombre más sabio, cayó en pecado. Así que, como decíamos, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros para decir que nosotros no vamos a hacerlo? Esto nos habla, hermanos, de un tiempo de reflexión, de meditar en la palabra de Dios y ver lo que Dios nos demanda a cada uno de nosotros. Vamos a concluir, hermanos, y vamos a orar, dándole gracias a Dios por su misericordia y que nos ayude, ¿verdad?, en nuestra vida día con día. Padre eterno, gracias te damos, Señor, porque eres bueno y tu misericordia, Señor, se ve manifestada al proveer el alimento de tu palabra, Señor, para la condición, la vida de tu iglesia, Señor, en estos momentos. Ayúdanos, Señor, a que podamos hacer una comparación de lo que tú hiciste con tu pueblo en aquel tiempo y de lo que estamos viviendo nosotros, Señor, y que tu misericordia, Señor, sea manifestada para que nosotros podamos acudir a ti, Señor, buscando el perdón y también la actitud de cambio, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú nos has dado tu palabra y a través de ella podemos descubrir, Señor, esas verdades que nos ayudarán para la eternidad. Ayúdanos a ser fieles a ti y a vivir, Señor, conforme a tu palabra. Que podamos ser esos Nehemías que tu iglesia necesita el día de hoy. Que podamos ser hombres y mujeres celosas, Señor, de tu palabra para vivir conforme a la luz de ella. Que podamos tener esa disposición y ese deseo de animar a otros, Señor, a mirar hacia ti, Señor, a través de lo que tu palabra nos muestra, nos enseña, nos dice, y sobre todo, Señor, de lo que nos advierte. Gracias, Padre, por la vida de tu iglesia, y ayúdanos, Señor, a que podamos seguir fieles a ti. Te lo pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.